Muy buenas tardes a todos en esta hora bendecida, a todos los oyentes y que nos siguen a través de estas redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Es un gusto saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a entrar en nuestro discipuladito en esta hora de la tarde. Hemos estado analizando un poquito la escritura. Queremos compartir con ustedes acerca de lo que es escudriñar, investigar y estudiar la palabra como Jesús nos mandó. De hecho, aquí en blanco tenemos Juan 5:39, y esa palabra en verde arriba, ereunao, ese concepto del griego, esa raíz, ereunao, es lo que significa escudriñar, investigar y también estudiar. Y aquí en Juan 5:39, cuando nuestro Señor Jesús se refirió a que deberíamos de escudriñar las Escrituras, dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice ese versículo 39. Pues el concepto ahí, escudriñar, es ese concepto, esa raíz que decíamos en verde, ereunao, eso es escudriñar. Y desde esta óptica estaremos analizando un poquito en este tiempo acerca de lo que es la doctrina de la palabra. Entonces, escudriñar, investigar y estudiar. Hoy nuestro objetivo es estudiar el tema aquí en negro, las 5 unciones ministeriales. Las 5 unciones ministeriales, o las 5 unciones en que Jesús, nuestro Señor, se movió en su ministerio. Amén. Entonces vamos a hacer una palabra de oración y vamos a continuar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por esta bendición de poder compartir el pan de vida, tu palabra. El maná es el pan eterno. Te damos gracias porque tú nos has dado este deleite, esta delicia, este alimento espiritual, aleluya, que todo lo sostiene. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo, que nos des la guianza, la dirección, y que nos des la unción para poder enseñar en base a tu palabra. Que todos los oyentes sean edificados y bendecidos, y que esta palabra llegue como una palabra de salud espiritual y a su alma y también a su cuerpo, porque tu palabra es sanadora. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hermanas, amigos, amigas, Iglesia del Señor. Estamos entonces empezando a escudriñar. Y en este versículo que aparece ese concepto, decíamos, ¿qué es escudriñar? Y ahí está arriba, y el tema de las 5 unciones ministeriales. Amén. Desde aquí de este canal de Iglesia Altar de Restauración, de Ministerio Ebenecer en Asunción Mita, Jutiapa. Bendiciones y saludos a todos. Vamos a continuar entonces. Y fíjese que entonces estaba mirando aquí, un poquito me di al trabajo de investigar esto porque me llamó la atención, y entonces comencé a ver por qué el nombre de las 5 unciones ministeriales que se movieron en Jesús. Porque pues Él fue el que nos invitó a escudriñar las Escrituras, porque en ellas dice que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de Él, de su persona. Y entonces cuando voy a investigar, a ver este concepto ereunao, escudriñar o escudriñar, veo que aparece exactamente 5 veces en el Nuevo Testamento griego. Entonces cuando yo veo eso, me doy cuenta que en la versión griega aparece 5 veces en textos más apegados.
Entonces, digo yo, esto pues el 5 es número de gracia, pero también es 5, es número de 5 ministerios, ¿se acuerda? Efesios 4:11 y todas las referencias que hay, hemos hablado en distintas oportunidades, pero Efesios 4:11 es una muy clara que deja ver las 5 unciones, que dice que llevando cautiva la cautividad, subió a lo alto y dio dones a los hombres, y dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y eso está en la palabra ahí y a lo largo y ancho de ella, y la sombra en el Antiguo Testamento, y nadie puede quitar eso, ¿verdad? Porque Satanás ha luchado, ha hecho hasta lo imposible por anular esta verdad, esta doctrina de la palabra de Dios, y que la gente no crea, que la misma iglesia pues no cree en esto. Gran parte de la iglesia no cree en estas unciones, y ahí dice que los 5 ministerios, Efesios 4:11 para abajo, dice que fueron constituidos para eso mismo, para equipar, para preparar, para que la iglesia dé la estatura del varón perfecto. Entonces imagínense cómo se puede quitar una doctrina así de la Biblia. Y ya cuando se ha creído y muchos pues han sido alcanzados por esa misericordia, entonces Satanás empieza a ver cómo me introduce y mete falsos ministerios. Como no pudo con que no habían ministerios, no los pudo anular, empieza a ver cómo mete falsos ahora que la gente ha empezado a creer, para que hayan antiministerios. Pero la verdad de la palabra, pues el Señor todo lo ha establecido, pero por ahora no vamos a escudriñar los 5 antiministerios, aunque ahí están en la Biblia, ¿verdad? Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros. Pero sí vamos a analizar estas 5 unciones ministeriales para empezar, y más adelante pues tocaremos el tema también de los pseudos ministerios. Entonces vamos a ir un poquito adelante. Fíjese que aquí tengo una versión que es la versión Arcas Fernández, y mire cómo dice, para ampliar ese concepto escudriñar, y que aquí decíamos, mire que lo que significaba ereunao, mire, escudriñar, investigar y estudiar. Y mire esta versión Arcas Fernández cómo dice, el mismo versículo: estudiáis apasionadamente las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues bien precisamente las Escrituras dan testimonio de mí, dice Cristo en esta versión Arcas Fernández. Y por si eso fuera poco, también tengo aquí la versión Serafín Aucejo. Y esa versión, el mismo versículo dice, mire, vosotros investigáis. Estas son versiones apegadas al original, pues por eso decíamos, ¿verdad? Vosotros investigáis las Escrituras porque en ellas pensáis tener vida eterna, pues son ellas precisamente las que dan testimonio de mí. Entonces ahí ya en esas 3 versiones ya resumimos, ¿verdad? Lo que decíamos que es ereunao, escudriñar, ¿verdad? Que es escudriñar, como dice la versión 60 de la Reina Valera, que dice estudiar, la Arcas Fernández, y esta Serafín Aucejo que ya dice investigáis, investigar. Y entonces ahí ya quedamos pues ya sabidos, informados de que existen esas palabras que apoyan al texto original, ¿verdad? En estas versiones. Entonces, Juan 7:52, entramos un poquito en materia porque estos son solo como cápsulas, son solo como reflexiones no muy largas para poder entender un poquito la doctrina. Juan 7:52 dice: respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, aquí aparece, mire, la primera vez ereunao, también, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Este es el discurso entre Nicodemo y los de su tiempo, los religiosos. ¿Se acuerda que Nicodemo fue el que llegó de noche y le preguntó que si él era el maestro, ¿verdad? Y entonces se acuerda que el diálogo de Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Y entonces él fue el que le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y entonces él no comprendía eso, y cómo siendo a viejo puedo meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Él no entendía. Pero en este que hemos leído, este Juan 7:52,
está el alegorío entre él y sus, ¿qué le digo yo? Sus amigos, sus compañeros en ese momento de la religión, Nicodemo y los, digámosle así, los maestros de la ley. Y entonces los maestros de la ley le están diciendo a Nicodemo, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, le dice, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y con eso entonces querían anular a Jesús, con eso querían ellos de una vez pues desautorizar, ¿verdad? Y entonces, porque Nicodemo había creído en el Señor, era un discípulo así en secreto, digamos, ¿verdad? Pero me llama la atención que a la hora de decirle escudriña, entonces se menciona al profeta. Y obviamente entonces este versículo le corresponde al ministerio profético de esos 5 que hay. Y entonces esa fue la discusión, pero sin embargo vemos que al final Nicodemo siempre en secreto, pero fue discípulo del Señor y obviamente el Señor tuvo trato con él. Pero esto le corresponde entonces porque le dice escudriña, ereunao, y entonces mencionan al profeta y le dicen que él, como le dan a entender que de Galilea pues no se ha levantado nada. Y entonces le dicen, ¿no has leído que nunca se ha levantado profeta de Galilea? Pero Nicodemo estaba ya tocado y ya él sabía con quién se había encontrado en aquella noche. Entonces le corresponde a ese ministerio. Y ahora Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña, mire aquí aparece ereunao, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué lindo ese versículo. Pero aquí ya está hablando el apóstol San Pablo otra vez de escudriñar, pero está diciendo que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermano, ¿quién es el que intercede por nosotros? Nosotros sabemos que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros sabemos que tenemos alguien que nos defiende. Pues ese es el trabajo de un abogado, de un intercesor, ¿verdad? Ese es el trabajo, hermano, de alguien que está haciendo ese papel, el paracleto, ¿verdad? También ahí, delante de Dios el Padre. Entonces, se está hablando de él, pero dice que él intercede por los santos, dice. Entonces sabemos que la epístola universal del apóstol San Juan dice que, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el que defiende las ovejas, hermano? ¿Quién es el que va a estar ahí pendiente, verdad? De que las ovejas no sean tratadas mal, que las va a defender como David hacía con las ovejas de Isaí su padre, que las defendía de los osos y los leones. Entonces es el pastor, hermano, porque eso es lo que estamos diciendo en la figura del pastor David, que iba, dice, y de las fauces agarraba a los osos, a los leones y se las rompía, porque le habían quitado un cordero, una oveja. Entonces aquí el ereunao, el escudriñar, aquí se refiere al ministerio pastoral. Jesús, nuestro buen pastor, que intercede por nosotros a la diestra del Padre. El tercero sería 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, mire, ereunao, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Este es el tercer versículo aquí. Y entonces, partiendo de la base, ¿verdad, amados? Que cuando el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Pero partiendo de esa base, ahora venimos viendo que ya hay un escudriñar para el profeta, un escudriñar del intercesor, el buen pastor, y ahora vemos que hay aquí un escudriñar, un ereunao, y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, y habla también esto de la profundidad de Dios. Por eso dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermano, instrumentos de revelación hemos aprendido por nuestros maestros, antecesores, apóstoles, pastores,
que instrumentos de revelación y que ve y van a las profundidades de nuestro Dios, a los misterios de nuestro Dios, como lo decía Pablo también. Entonces son el ministerio apostólico, como Pablo, que decía Pablo que era insondiable, decía, y decía, oh profundidades de Dios, decía. Entonces son instrumentos de revelación, pues, en primer lugar, pero un ministerio apostólico es un vaso que Dios ha usado, hermano, y que lo ha levantado para poder dirigir grupos, misiones. Y a este versículo de escudriñar, de Ereunao, le corresponde al apóstol. Vamos con el cuarto. Mire, y el cuarto en 1 Pedro 1:11. 1 Pedro 1:11. Escudriñando que qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero qué cosa más extraordinaria, excelente esto, hermano, que hayan 5 versículos, exactamente 5 que hablan de esto, y le hace referencia a estos 5 ministerios. Y entonces aquí está hablando de otro Ereunao, mire, escudriñando, de otro estudiando, de otro investigando. Y entonces ahí se mete a meterse a la palabra, porque ellas dan testimonio de Jesús y en ellas está la vida eterna, como bien él dijo. Entonces, este versículo, hermano, habla de los sufrimientos de Cristo, de sus padecimientos, pero también habla de las glorias que vendrían tras ellos. Entonces dice que escudriñaban, dice qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, mire, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este bien se lo podemos entonces atribuir al ministerio del evangelista, que es el que predica, va por las plazas, los mercados, va por las naciones, las aldeas, los pueblos, y va anunciando con su parlante, hermano, los sufrimientos, los padecimientos de nuestro amado Jesús, pero también anunciando que todo aquel que lo reciba tiene vida eterna, vida en abundancia, y que ya no va a condenación. Entonces, él habla, de la sangre de Cristo, de su derramamiento en la cruz, pero también de esa sangre que derramó para salvar a la humanidad, al mundo entero, a todo aquel que quiera acogerse, apegarse a esto. Entonces, el evangelista. Y aquí llegamos al último y 5 final, Apocalipsis 2:23, que dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. Este es otro Ereunao, mire. Escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero aquí está hablando de este escudriñar, de este Ereunao, porque él lo hace, ¿verdad? Y a sus hijos heriré de muerte, pero contra Jezabel. Y entonces dice, y todas las iglesias sabrán que, hablando de Cristo, de Jesús, el resucitado, dice, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y entonces esa capacidad, entonces se la está dando a un ministro primario, un doma, que se refiere al maestro. Y porque esta Jezabel se había metido ahí en la iglesia, hermano, y estaba enseñando. Era una de las cosas que ella estaba suplantando, usurpando la enseñanza, y por eso el Señor está como reprendiendo esta iglesia, que es Tiatira, me parece, y le está diciendo que se arrepienta de las obras de Jezabel, porque él no las aprueba. Y entonces una de las cosas que espíritu, esta potestad maligna estaba haciendo ahí, es que estaba enseñando a los siervos de Dios a que comieran cosas sacrificadas a los ídolos, los estaba induciendo a la idolatría, entre otras cosas, adulterar, fornicar. Y entonces el Señor viene y el ministro ahí le llama la atención, y de una vez a Jezabel, ¿verdad? Y entonces le dice, estoy escudriñando, le dice, y estoy escudriñando la mente y el corazón. Y entonces una de las cosas que Dios le ha dado la facultad a ese ministerio magistral verdadero es que él escudriña la escritura, escudriña también la revelación, lo profundo. Pero este es el último versículo y le corresponde entonces al maestro, que en lugar de que Jezabel enseñe en las iglesias, que se levanten verdaderos ministros, maestros del Espíritu, dones del Espíritu, y que ellos son los que enseñen a la iglesia con una sana doctrina.
Y ese sería el último. Hasta aquí lo vamos a dejar. Este es su Ereunao de hoy. Entonces, después seguiremos explicando otras cosas. El Señor me los bendiga y le damos gracias a Dios por sus vidas y su salud. En el nombre de Jesús los bendecimos y será hasta una próxima. Amén y amén.